niños, niñas, adolescentes del país que no pueden ir a las salas de clase, que no pueden ir al colegio por distintas razones, porque por ejemplo tienen algún tipo de discapacidad, ya sea física o mental, y por lo tanto requieren de todas maneras un acceso a la educación. Y lo requieren a través de un sistema de educación que es el aula hospitalaria. El aula hospitalaria es un sistema que comenzó en la década de los 90 en Chile, que en definitiva funciona de tal manera en que el docente, el profesor, va a donde está el niño, donde está el alumno, para hacerle clases, para llevarle la educación a la que tiene derecho, pero a la que se ve dificultado de acceder producto de cuestiones de salud. No es fácil ir a un colegio si tienes condiciones físicas o una situación física en la cual la accesibilidad no está resuelta, en la cual a lo mejor los programas de estudio, de aprendizaje, las dinámicas escolares no están adaptadas para ello, en donde a lo tienes mejor una enfermedad que te impide, por ejemplo, Gonzalo, salir de un hospital o de un centro asistencial, digamos, ¿no? Y a ese niño o niña hay que garantizarle y hay que proporcionarle esa atención educativa y garantizarle la continuidad de ese proceso, ¿no? Hay un montón de niños que permanecen mucho tiempo hospitalizados y ese proceso educativo no se puede suspender, y a eso apuntan también las escuelas y las aulas hospitalarias. Exacto, y de eso hablamos hoy porque estas entidades que son sin fines de lucro y que funcionan con subvenciones del Estado están acusando que desde abril de este año el Ministerio de Educación les está reduciendo la subvención, es decir, están recibiendo menos recursos para funcionar. En Chile existe un total de 57 aulas hospitalarias que tienen subvención del Estado. En total atienden a unos 20.000 niños y niñas. Y ocurre esto a lo largo de todo el territorio nacional. Acá tenemos, por ejemplo, la Escuela Oncológica de Dr. Sotero del Río. Tenemos por allá en la región de Valparaíso la Escuela Básica Especial CANEC del Hospital Gustavo Frique. Está la Escuela G545 Hospital de Concepción. La Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, de Cauquenes. Aula Hospitalaria Huachipato, Colegio Hospitalario Salvador, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena. Acá 57 lugares de Chile tienen aulas hospitalarias y dan respuesta a esta necesidad y se ven afectadas por esta situación. Desde el gremio aseguran que hay 39 de estas 57 que están en riesgo de cerrar, en riesgo de desaparecer producto de la falta de financiamiento. Nuestro compañero de cooperativa, Francisco Becerra, estuvo reporteando el tema durante esta jornada. Ellos se reunieron, hicieron una pauta, un punto de prensa con los medios de comunicación para dar a conocer esta situación en la comuna de Peñalolén, pasado el mediodía. Habla Silvia Riquelme, ella es presidenta de la Fundación Carolina Labra Riquelme, y Felipe Quesada, vocero y administrador del aula hospitalaria de Valdivia. Bueno, están sumamente preocupados. De hecho, yo ya cerré 2 escuelas, el Hospital San Borja y la Clínica Indisa. Yo ya presenté todos los papeles, tuve que hacer todo un trabajo con los papás, con los profesores, para contar que era un tema que no podíamos seguir con la escuela porque, verdad, en este minuto, seguir recibiendo lo que estamos en este minuto es ir a la quiebra. Nosotros en realidad estamos quebrados prácticamente porque nosotros solamente tenemos que pagar remuneraciones este mes, por ejemplo. Ya no podemos seguir financiando nuestros costos a partir de los próximos meses. Nuestra subvención disminuyó en abril un 70% y eso no ha variado, digamos. Ellos dicen que hay entre un 20 y un 70% menos de subvención según el aula hospitalaria que tú mires a lo largo del territorio nacional. Es bastante si tú miras que hay algunos casos con 70% menos. Ahora, el Ministerio de Educación, a través de su subsecretario Jorge Poblete, ha respondido durante esta jornada a través de un hilo en Twitter que responde básicamente una amplificación de la diputada Camila Rojas a un reportaje de Mega anoche que da cuenta de esta realidad. Y el subsecretario Poblete descarta que haya un recorte de los ingresos por cada niño que se atiende.
La subvención, dice, desde el Mineduc, se está dando completa por cada uno de los alumnos matriculados en los establecimientos. Y ahí está el punto. Se da la subvención por cada alumno matriculado, pero probablemente los alumnos ha ido bajando, exacto, claro. Y con ello la entidad recibe menos recursos y al recibir menos recursos tiene menos capacidad de pagar a sus docentes. Claro, porque lo que dice el Mineduc es que por ley la subvención se paga por cada alumno educado en el establecimiento respectivo. Que acá lo que niega el subsecretario es que yo, alumno, hayan recortado mi propia subvención, que eso está absolutamente completo. Pero ahora igual de todas maneras uno se pregunta, más allá de la ley, si no se puede hacer más con este tipo de establecimientos, porque entendiendo que baja la matrícula y se deja de pagar la subvención por esos alumnos que ya no están en esos lugares, pero cuando esto cuando se vuelva de alguna manera a la normalidad, entre comillas, cuando vuelvan, qué sé yo, a ver los mismos alumnos que habían antes, ¿qué va a pasar con organizaciones que pueden directamente desaparecer? Y que su desaparición significa que esos niños no van a poder, porque no han encontrado y porque no existen las condiciones, por distintas razones, encontrar educación en otros lugares, digamos. Entonces, a lo mejor habría que garantizar esa subsistencia de otra manera. En este tramo hasta que pase la ola. Bueno, el subsecretario Poblete dice que ante la puntual baja de matrículas se ha reunido durante el año con estas entidades para ayudarlas, que ha habido conversaciones y que el ministerio está apoyando. Uno, dice, adaptando el mecanismo de cálculo de la subvención. Entonces, la idea es eliminar el riesgo de subrepresentación de los alumnos matriculados por periodos cortos, porque si, por ejemplo, hay un alumno o un grupo de alumnos que deja de asistir, que deja de matricularse, pero por un tiempo y después vuelve, es difícil retomar esa subvención tan rápido. Entonces, ese recálculo del mecanismo o esa adaptación del mecanismo de cálculo de la subvención se va a trabajar. Lo otro es disponer la suspensión de la aplicación de descuentos por la liquidación de subvenciones en el mes de junio. Esto fue postergado. Entonces, se van a eliminar justamente las entregas menos a estas entidades. Y lo otro es hacer gestiones para que los hospitales deriven pacientes a estos establecimientos. Es decir, que de alguna manera los hospitales estén en línea de decir, ok, ¿sabe qué, familia? Acá hay una opción. Para recuperar la matrícula, claro. Úsela, haga uso de esto que tanta falta hace para mantener de alguna manera el estímulo educativo. Por ejemplo, el caso desde Valdivia llega con Judith Beltrán. Ella tiene a su hijo que tiene 10 años, y desde prekinder su hijo hace uso de una aula hospitalaria. Su hijo tiene una discapacidad, tiene un daño crónico, es un paciente de riesgo, tiene atrofia espinal tipo 2, está en la casa, no puede moverse, cualquier salida de la casa es muy riesgosa, imagínate cualquier resfrío, etcétera. Le haría un daño tremendo. Está en una silla, depende de su mamá las 24 horas. Cuando Judith no está disponible, entra su abuela a ayudar ahí. Llegó al aula hospitalaria justamente derivada desde otra institución, la Teletón. Entonces, llegó ahí desde prekinder, que hace uso de esta aula hospitalaria, ve con preocupación el escenario y describe un poco la dinámica. ¿Por qué es tan importante hacer uso de esto? Por el tema de la pandemia, solamente por Zoom. Pero viene un tío que también los viene a dejar lo que es materiales que mandan las profesoras. Pero antes de la pandemia venían a hacerle clase a mi casa. Entonces, como te digo, el estar en otro colegio, ningún profesor va a venir a tu casa a hacerte clase. Ninguno de los profesores te lo va a cuidar como te lo cuidaban en la escuela, porque en la escuela no van niños con resfriado, ponte tú. En otros colegios las mamás no están ni ahí, los llegan y los mandan resfriados y no les importa si los demás niños se enferman. ¿Entiendes? Entonces, aquí todo es como todo meticuloso, todo con cuidado. Y los hacen parte de, los incluyen demasiado, no los miran como cualquier otra cosa, así como bicho raro, como te digo, porque así está pasando ahora. Los hacen parte de, los incluyen demasiado. Me quedo con eso, que es tan importante para Judith y para su hijo de 10 años, que es un niño que tiene el derecho al acceso a la educación como cualquier otro, a socializar como cualquier otro, pero que tiene este problema, una atrofia espinal tipo 2, y no por eso va a verse marginado. De hecho, eso son las escuelas y las aulas hospitalarias. Son una política de inclusión que además es bien antigua en nuestro país, pero es una política de inclusión fundamentalmente y de garantía de un derecho, que es el derecho a la educación, aun cuando o sobre todo en una condición de enfermedad o discapacidad que no te permite incorporarte en el sistema escolar de otra manera, digamos.
Absolutamente. El tema está ahora como parte del temario del primer capítulo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Habló la diputada de Comunes, Camila Rojas, a quien ya citábamos porque estaba sobre este tema en las redes sociales, una de las impulsoras también de este libelo, y el diputado de la UDI, Juan Manuel Fuenzalida. La situación de las aulas hospitalarias es uno de los puntos por los cuales estamos acusando constitucionalmente al ministro Raúl Figueroa. Está dentro del primer capítulo y es particularmente grave porque estamos hablando de niños, niñas que padecen enfermedades crónicas graves. Lo que queda ahora es notificar al ministro de la acusación, y eso se va a hacer mañana, viernes, y nosotros partimos el día lunes a las 15 horas, a las 3 de la tarde, ya con las audiencias a los invitados que cada parte presenta para hablar de lo que es el contenido de la acusación constitucional. Fuenzalida ahí de la UDI, que es presidente de la comisión revisora de esta acusación, por eso también es importante escucharlo, y de paso, bueno, oficialista. Ahí está la cosa, ¿no? El tema de las aulas hospitalarias aparece como un punto quizá desconocido para muchos. Yo en lo personal no tenía mucho conocimiento de esto hasta que empieza a aparecer este tema, y es sencillamente porque muchas veces estas políticas que van apuntando a un público, a un segmento de la población que se ve postergado, no es tan visible, no está tan sobre la palestra, salvo para el entorno de esa persona, lamentablemente, y por eso también es importante tratar y conversar estos temas en estos momentos, y eso es lo que están haciendo ellos, levantando la voz para hacerse visibles, para acusar una situación difícil que están viviendo en este momento, porque el riesgo que hay de fondo es dejar a un grupo importante de niños del país marginados de algo tan importante como la educación. Claro, vulnerar su derecho a la educación finalmente, y hay varios parlamentarios que apuntan a que acá, y ya tú lo contabas, la respuesta del subsecretario, ¿no? Que el ministerio debiera funcionar, o que la cosa debiera funcionar en educación especial de una manera distinta. La lógica de la subvención tal vez debiera tener particularidades, vaya a saber uno, ¿no? Pero es un tema que hay que resolver, porque ya nos contabas tú, en Valdivia, por ejemplo, atienden a 16 niños y hoy día las instituciones tienen problemas incluso para pagar los sueldos. Una tremenda realidad que visibilizamos a esta hora en el panel de lo que queda del día y de la que queremos conversar con ustedes en el WhatsApp en el +569 78880770. 5 de la tarde con 25.